Bien, buenos días, doctora Chavero, bienvenida nuevamente. Bueno, bienvenido también al jurado. Ahora lo vamos a presentar. Vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 261 que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza penal con asiento de funciones en la ciudad de Cutralcó. Vamos a presentar al jurado de este concurso, al doctor Guillermo Nicora y al doctor Raúl Aufranc. Nuevamente les reiteramos el agradecimiento por su participación. Doctora Chavero, va a empezar usted con los exámenes orales. Usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió. ¿Está bien? Va a tener un reloj en pantalla, ahí lo puede ver, para poder ir ordenando su exposición. Y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Adelante y suerte, doctora. Muchísimas gracias. Patricia, te escuchamos. El tema que escogí para conversar con ustedes es el del estándar probatorio y el juez penal de la. Antes de pasar a desarrollar este tema, es necesario tener un concepto de cuál es el alcance y sentido del estándar probatorio. Aquí, siguiendo a doctrinarios como Café Tenores y el doctor Maximiliano Laverian, fiscal general de Córdoba, ellos nos dicen que no hay un concepto unívoco con respecto a cuál es el alcance y sentido del estándar probatorio. Pero sí, ellos aluden a que la primera etapa o la etapa previa al estándar probatorio es la valoración, la ponderación de la prueba por parte del juez y el paso inmediatamente posterior a esa valoración, a esa ponderación de la prueba de manera integral, es determinar la suficiencia o no de la prueba que se ha rendido a los fines de poder llegar a dictar una resolución. Esto es en cuanto al concepto, o sea, en general de lo que es un estándar probado. Este tema, este punto en particular, siempre ha sido una gran preocupación para la comunidad jurídica a lo largo de toda la historia. Así vemos que, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, la preocupación de, pues, a los fines de poder llegar a dictar una resolución era la cantidad, el quantum de prueba que había para poder dictar una sentencia. ¿Sí? Se decía que un solo testigo directo del hecho que se estaba achacando el imputado no era suficiente a los fines de poder dictar una resolución. Así era el testigo único, testigo nulo. Después viene la época de la Edad Media, en la que hay que hacer la distinción entre la baja Edad Media y la alta Edad Media. En la baja Edad Media, ya lo importante a los fines de la valoración, de la ponderación de la prueba de la medida, era la confesión del imputado. Y surge así las ordalías o juicios de Dios, en la cual, frente a la confesión del imputado, es sometido a prueba física, como por ejemplo, hablar sobre las brasas, tener un determinado tiempo un hierro candente, si no quedaba ningún tipo de lesión física, iba a decir que había sido protegido por Dios y entonces estaba diciendo nada. Luego, en la época de la Alta Edad Media, ya viene la autonomía del Estado con respecto a la religión, pero no obstante se seguía con la inquietud de, bueno, ¿cuánto era la capacidad que iba a tener el juez a los fines de poder ponderar, valorar los pruebas y dictar una resolución? Entonces, pues, la prueba tasada o la prueba legal, en la cual era una especie de esta, ¿viste? Que cada prueba tenía un determinado puntaje. Y pues lo que tenía que hacer era solamente ver la prueba que habían ofrecido y subsumirla en ese puntaje que ya estaba también la confesión, obviamente, que era la más importante, pero ya no era la confesión de la baja edad media, la que estaba sometida a prueba física, luego le seguía la prueba documental y la testimonial, y dentro de la testimonial, testimoniales que tenían mayor peso que otras, dependiendo, bueno, de cómo era que hacía su exposición en testimonial. Hasta que llegamos al siglo XVII, Militares nos dice que más concretamente en el año 1688, en Inglaterra van a surgir los
juicios por jurados, en el que vamos a tener los técnicos que van a ser los jueces del derecho y los jueces de los hechos que van a ser los miembros que integren el jurado popular, que el jurado popular no está integrado justamente por la comunidad de la sociedad. Y de estos van a ponderar la prueba que se produzca en el juicio conforme a su sentido común y conforme a la íntima convicción. O sea que la parte acusadora, como la defensa, lo que tiene que hacer es persuadir con su prueba a los miembros del jurado popular para que determinen si se ha probado o no los hechos que se están achacando. Perfecto. Esto es la persuasión y conforme a la íntima convicción. Entonces decía, bueno, ¿cuál es el límite que van a tener estos miembros del jurado popular? El límite va a ser la duda razonable. ¿A qué hace referencia la duda razonable? Es una duda que surge lógicamente de la ausencia de prueba que se pretende acreditar o bien de la contradicción que puede surgir entre ambas pruebas, pero no tiene nada que ver con la piedad o la lástima de la pena que pudiera llegar a recibir el acusado en el caso de ser encontrado responsable penal. Bien, este sistema es adoptado, como lo teoría, en principio, por los nacionales, luego se reitera en el artículo 118, el artículo 24 es la parte dogmática, o sea, que no se puede llegar a reformar. En el artículo 118 específicamente se establece que todos los juicios criminales van a ser sometidos a juicio por jurado. Es el sistema que nosotros también tenemos en el país de Neuquén, en el juicio por jurado, puro, que está determinado en nuestra ley objetiva. ¿Para qué tipo de delitos? Para los delitos contra la integridad física, para contra la integridad sexual, contra la vida grave, que se hayan causado lesiones graves, donde determina el artículo 75 de la ley de en nuestra provincia. Esta es una garantía de un derecho, por eso es que los esto pesa sobre la cabeza del Ministerio Público Fiscal, no es un derecho renunciable por parte de la persona acusada. A ver, la Fiscalía tiene necesidad de argumentar cuando pide juicio por jurado, bueno, ¿por qué va a pretender una pena mayor a 15 años? Esto fue un tema que ya fue juzgado en nuestra provincia, lo cual llevó hasta el Tribunal Superior de Justicia en el fallo Duarte, donde se dijo que la ley no exige que la Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal vaya a argumentar por qué está pidiendo una pena superior a lo que se sabe. El artículo lo habilita, el artículo 35 lo habilita. En ese caso de delito, y que pretenden que tenga una pretensión política mayor de 15 años, de solicitar el juicio por jurado. En esa primera etapa del siglo XVII, se llama 1600, aquí nos sugiere el juicio por jurado en Inglaterra, en la parte europea, se surge como un método de evaluación de la prueba por parte de jueces técnicos el sistema de la sana crítica racional. ¿Y esto de la sana crítica racional? La sana crítica racional está compuesta por tres síntomas. Después, al momento de valorar una prueba de manera integral, lo tienen que realizar teniendo en cuenta las reglas de la lógica, o sea, no caer en contradicción. O sea, si está diciendo A, luego no puede decir que A no es A y es B, porque justamente está incurriendo en contradicción. Luego debe tener en cuenta el conocimiento científico, el aporte que están las cienciaturas sobre determinadas áreas. En especial tenemos en cuenta las medicinas o todos los que sean conocimientos científicos técnicos, técnicos que se van a presentar en juicio y que obviamente van a tener que dar un límite de lo dispuesto en el artículo 138 del Código Procesal, que es esto de dar razones por el delito que utilizan para llegar a tal o cual conclusión. Y por último,
La sana crítica de relaciones está integrada por las reglas de la experiencia. ¿Qué son las reglas de la experiencia? Aquí vamos a encontrar que Jordi Ferrer Beltrán nos dice que es el concepto en sí de las reglas de la experiencia, filosóficamente lo encontramos en Kant, donde nos dice que el conocimiento es la suma de todas nuestras experiencias y jurídicamente decimos que las reglas de la experiencia hacen referencia a las generalidades que nos presentan, las cuales tienen un cierto respaldo en. Y es aquí justamente en las reglas de la experiencia donde el catedrático Bertrand sostiene que cuando el juez valora o debe la prueba de manera integral, tiene que realizar sin ningún tipo de estereotipo, sin ningún tipo de juicio. ¿Y qué son estos estereotipos? Son construcciones sociales que si son de tipo negativa con respecto a determinadas personas o grupos de personas que se han ido transmitiendo de generación en generación y no tienen ningún tipo de respaldo o menos científico. Y los prejuicios, a diferencia de los estereotipos, que son construcciones sociales y que son construcciones personales, valoración, que se toman sobre determinadas personas también sin ningún tipo de rigor científico. Y también en esta parte de las reglas de la experiencia es donde se debe someter testimonio que nos presente todos los testigos a al test de credibilidad. Por más que nosotros tengamos un testigo que es más fácil, me parece que es convincente, su postura debe ser sometido a esto de credibilidad que está constituido por la participación de la veracidad, la objetividad y la sensibilidad. Y es recogido justamente por el Tribunal de Impugnación de nuestra provincia, el fallo Tejer, en donde se dice que es una obligación de jueces justamente a ponderar, a valorar la prueba sobre absolutamente todos los testigos a este test de credibilidad. Esto, nosotros de la sala crítica de método, de la sala crítica nacional, donde hemos comentado, por ejemplo, el artículo 21 de nuestro código procesal penal. Ahora, nosotros hemos partido diciendo de que ya en el Imperio Romano se dio en cuenta la cantidad de testigo único, testigo único. Y en la actualidad de nuestro sistema, esto sigue pensando, sigue siendo así, no, no es así. Y en los casos, por ejemplo, de delitos contra la integridad sexual, específicamente, desde el año 98, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en el caso Torres, viene sosteniendo de que estos tipos de delitos, que son delitos, actualmente se decía delitos de alcoba, no se puede llegar a dictar una sentencia con un único testigo presencial. Lo que sí se va a exigir es que haya prueba periférica que corrobore los dichos de este testigo. No es solamente el testigo víctima, porque allí justamente la víctima tiene un doble rol de víctima y testigo víctima. No es solamente por la integridad sexual, sino también los delitos contra la vida, no tuvo oportunidad en el Tribunal Superior de Justicia y el fallo en el justicia, sostener que si había un solo testigo presencial de ese hecho, era motivo para no llegar a dictar una sentencia de responsabilidad siempre y cuando hubiese un grupo prueba periférica que corroborase estos dichos por este testigo. Y es aquí también, eh, dentro de él, que eso me olvidé decirlo, dentro de esa crítica nacional, en especial en las reglas de la experiencia, donde tenemos que hacer uso de la perspectiva de género. ¿Qué significa esto de jugar con perspectiva de género? Jugar con perspectiva de género, lo que significa, nos dice en el párrafo neutral, es valorar pruebas sin identificar silencio, respetando la declaración que el víctima testigo que actúa en su gobierno y valorando la prueba, pero teniendo en cuenta las diferencias estructurales históricas que hay entre los diversos géneros. Y lo que no significa
de alguna manera juzgar con perspectiva de género es creer sin más lo que nos está diciendo la testigo víctima y tampoco es juzgar con perspectiva de género, invertir la carga de la prueba e imponerle a justamente al acusado que acredite su inocencia. Su inocencia, el principio de inocencia es un principio de carácter constitucional. Si esto nosotros, dice el Ferran, lo adoptamos a nuestro sistema, cuando nuestro sistema encontramos en el artículo 14 del Código Procesal Penal de la Unión, que es claro en hacer que la carga de la prueba para acreditar esta acusación está en cabeza del Ministerio Público. Esto no significa que no, porque no haya aportado prueba la defensa, el juez no vaya a atender la posición que tenga justamente el imputado. Y esto por de la mano con el discurso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo González Lima, en la que se estableció que más allá que sea descabellada la postura del imputado, tiene que ser atendido y debe tener una respuesta analizando la prueba que se ha producido en el juicio. Estamos la felicito por el manejo del tiempo. Muy interesante los varios puntos que incluye el tema, como usted dijo, importante, el estándar probatorio. Yo quisiera profundizar sobre algo que usted mencionó recién sobre estereotipos, prejuicios y perspectiva de género. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva de rol, por decir así. Usted es convocada para una revisión de una prisión preventiva, ¿sí? Que es una de las funciones del cargo que usted postula. El juez que dictó la prisión preventiva de una mujer acusada de cualquier delito, eh, funda el peligro de fuga en la ausencia de arraigo que resulta evidente toda vez que la acusada de 35 años de edad no tiene pareja estable, no tiene hijos y por lo tanto, y no trabaja, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de acreditar arraigo ni razones para permanecer a disposición del tribunal. Este es el fundamento de la prisión preventiva. La defensa recurre y usted tiene que resolver. ¿Cómo trataría usted esta fundamentación que le acabo de resumir? Bien. Es una fundamentación aparente, A ver. la que manifestó el señor juez de garantía que hizo lugar a esta prisión preventiva. ¿Por qué? La falta de arraigo no hace referencia a tener un domicilio, una casa, habitación. Ya ha sido zanjado por los distintos precedentes de nuestra provincia. Como menciona el uno, que es un caso Sosa Diego, en el que bien ya llegamos hasta el Tribunal de Impugnación, en donde se estableció el arraigo no hace referencia a tener una casa de habitación, porque eso sería decir, una cuestión económica. ¿Qué pasaría con las personas que están en situación de calle? Por el solo hecho de estar en situación de calle, ya sería un peligro de fuga. ¿Mm? Bien. Lo que sí se debe acreditar es que la persona hace X cantidad de tiempo que vive en una localidad. Esto acá no se dijo, pero bueno, digo que el fundamento era de que no tenía arraigo, entiendo por la casa habitación, que sí, pero no porque no estuviese viviendo, vamos a poner en Punta del Coco, en Neuquén. ¿Mm? Bien. Que porque no tenía pareja estable y porque no tenía trabajo. El que no tuviera pareja estable, ese sí es un biotipo de un carácter negativo. No importa si tiene o no tiene pareja estable las imputadas o las acusadas, que hace a su unidad legal. Si no tuviera trabajo, bueno, hoy en Argentina es uno de los grandes problemas que tenemos, que no hay trabajo registrado. Y el otro trabajo que es el trabajo en negro, no es que el mayor número de población está pasando por ese. O sea, tampoco este es un motivo para considerar que no va a estar sujeta
a derecho. En primer lugar no se dijo el tipo de delito, pero supongo que debe ser un delito con pena Supongamos superior. que es una pena superior que habilitaría eventualmente por el monto de pena en expectativa la prisión preventiva. Que habilitar el perfecto. Pero ese monto de pena tampoco es suficiente, porque esto ya se ha pronunciado justamente desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en López Álvarez, la naturaleza del delito y la expectativa de pena en el fallo Esteban por Suprema Justicia de la Nación, no son argumentos suficientes para llegar a evitar una prisión preventiva. Bien. Entonces sí remontaría en la edad, 35 años, Esa es la edad 35 años, que no tiene arraigo, entiendo arraigo, como que quisieron decir, que no tenía casa de habitación, que no tenía pareja estable, que no tenía trabajo estable, o trabajo conocido. Bien, esos no son motivos suficientes para decir que esta señora no va a estar a derecho. ¿Sí? La misma puede ser reemplazada, más allá de que la defensa no lo solicite, pues tiene que ser proactivo y sí, lo que solicitaría, no solicitaría, propondría en esa resolución es que la acusada se presentase en la comisaría más cercana donde se pagando 2 veces a la semana realizar los completos y que esto fuera notificado a eh, la fiscalía. Y más aún, en este caso se dijo, y siempre preventiva, en la provincia de Neuquén tenemos comisarías adaptadas para que las mujeres cumplan el proceso preventivo, que es una alcalde que tenemos en la provincia. O sea, acá tendría que ir a cumplir la prisión preventiva en la unidad 16. ¿Sí? Y en la unidad 16 están son las mujeres que están condenadas, no procesadas. ¿Sí? Entonces, por todos esos argumentos, sí revocaría la decisión del juez y lo que dice es que recupere la libertad de manera inmediata con la obligación de presentarse 2 veces por semana a la comisaría más cercana del domicilio. Muchas Luego, así, gracias. siempre entendiendo que la falta de arraigo están entendiendo que no tiene el domicilio, no se tiene casa, habitación. Beatriz, mencionaste el artículo 21, que efectivamente el tema que desarrollaste es el núcleo central valorativo de la prueba para los jueces, ¿no? Y menciona un montón de pautas que mencionaste, desde las máximas experiencias hasta una valoración armónica, conjunta, conglobante. Eh, Habla también de la valoración de las pruebas que deben realizar los jurados. No los jueces técnicos, sino los jurados. Uno lee todo el artículo 21 y le falta algo, digamos, con lo cual trabajamos en toda esta década, que es el estándar que resaltaste actual, más allá de toda duda razonable. ¿Conoces alguna normativa provincial en donde se hable efectivamente de más allá de toda duda razonable? ¿Cómo le explicaría vos ese estándar a un jurado? Bien. La normativa está expresamente prevista para los juicios por jurado. O sea, en la etapa, cuando ya se desarrolla todo lo que es juicio por jurado, ya se establece de que el jurado va a validar la prueba más allá de toda duda razonable. ¿Cómo explicársela a qué se entiende por duda razonable Es a que se puede. si uno se pone a ver todas las sentencias en las que han intervenido los jueces técnicos en los distintos casos de juicio por jurado, cada juez, obviamente, porque esto es un acuerdo con la fiscalía y con la parte acusada y la defensa, o a mí, bueno, cómo es que se va a explicar lo que se entiende por duda razón. Cada juez, bueno, explica de una manera diferente o qué se debe entender por duda razón. Uno de los últimos fallos, que es el del doctor Giancarelli, en el fallo Calfuqueo, allí expresa de que, bueno, cuando me va a explicar juicio por jurado cómo deben ponderar, cómo deben valorar la prueba, le dice esto es como si fuese un tráiler de una película y ustedes, bueno, le van a tener que adoptar un final, pero ustedes deberán valorar todo esto conforme a su sentido común,
conforme ustedes resolverían un conflicto muy importante, muy grave en su vida, ¿no? Aludiendo al sentido común, ustedes tienen que ponderar esta prueba y resolver este inconveniente. No importa la decisión que ustedes tomen, porque esa decisión en cuanto a fundamentación, ustedes no tienen que dar los argumentos de por qué valoraron de tal o cual manera comprueba, porque justamente hace a la íntima. Pero, bueno, como diría yo, ¿qué le explicaría? ¿Qué es la duda razonable? Es una duda que va a surgir lógicamente. ¿Por qué? Porque la parte acusadora de la carga de producir pruebas tan convincente que al jurado no le quede la menor duda que el hecho que se le está achacando al imputado es realmente cometido por esta persona. Si surgiese el mismo de duda, en lógica, porque hay ausencia de prueba o porque la prueba se contradice, allí está en presencia de duda razonable y no deben dictar un fallo que sea de un Culpabilidad. dictamen, Un dictamen veredicto. de un fallo. Bien, Beatriz. Un pequeño agregado para cerrar de todo el tema. Una cuestión relacionada con controlar o no la pretensión punitiva de la Fiscalía en la audiencia de control. Eh, Invocaste bien un fallo Duarte, pero te pongo en el lugar de juez que controla esa audiencia de acusación y tenemos un fiscal que dice, bien, quiero llevar a juicio a una persona que estaba conviviendo con esta menor víctima, menor de 18 años, desde hace una semana y consideramos que tenemos pruebas suficientes para acusarlo de que introdujo, como a modo de acceso carnal, un dedo en el ano de la pequeña en una sola oportunidad. La defensa te dice, está bien, no es un delito continuado, mi cliente tiene 18 años, es primario, tampoco tiene antecedentes como menor. Considero que la pretensión de la Fiscalía de más de 15 años es notoriamente errónea, digamos. Y te convoca a vos, el defensor, a decir, no, fije en competencia a un tribunal colegiado, porque hasta es muy probable que la Fiscalía después en asesura pida menos de 15 años. Ya le adelanto, es primario, no es un delito continuado, es un solo hecho, la convivencia fue durante una semana, ya no hay riesgo para la víctima, esa pareja que tenía con la mamá así duró poco, etcétera, etcétera. Te convocan a vos. ¿Cuál sería tu respuesta a esa situación? ¿Considerás que el juez está inhabilitado a hacer un control de razonabilidad allí? En principio nosotros tenemos el fallo Luque del Tribunal Superior. Perdón, la escala penal la refrescamos de 8 a 20 de ese delito. Ah, eh, mm, Tenemos un fallo Luque del Tribunal Superior que nos dice que las decisiones de ellos son prácticamente obligatorias para nosotros. Bien. Pero no obstante, nosotros podemos apartar de los juzgados intervenir. Los jueces se pueden apartar de las decisiones del Tribunal Superior siempre y cuando se den nuevos argumentos para apartarse. Bien. En este caso puntual, sí, no está controvertido por la Fiscalía de que el acusado no tiene antecedentes penales condenatorios. Fue un hecho único, no fue un delito continuado, que no hay ningún tipo de riesgo, porque está en libertad. Y me parece Sí, sí, consideramos. está en libertad. No hay ningún riesgo para la víctima, más que no hay ya ningún tipo de contacto. Bien, en este caso sí haría lugar a que no se que no se determinara como competencia un juicio por jurado, sino un tribunal colegiado. Bien. Si no te parece mal, vamos a quedarnos en el barrio del jurado por un rato. Dale. Eh, Vamos al caso que usamos ayer en el examen escrito. ¿Sí? Imagine que estamos en la audiencia del 168, digo bien,
Este, no, perdón, estamos en la audiencia de instrucción, estamos discutiendo instrucciones ya en el juicio por jurado. Vamos a hacerlo de esta manera. La causa fue elevada como homicidio calificado por crimen causa, digamos, y ninguna de las partes, ni la fiscalía ni la defensa, le piden ninguna instrucción respecto de algún delito menor incluido. ¿Sí? Sin embargo, está controvertido en el caso y fue controvertido con prueba que tiene que considerar el jurado, tanto esta cuestión temporal, que ya había sido motivo de discusión en 178, si realmente es crimen y causa o si es un homicidio en ocasión de robo, e inclusive está controvertido el fin del robo como, digamos, instalado dentro del dolo del homicidio. Podría darse de alguna de las pruebas que escuchó el jurado la hipótesis de que en realidad lo fueron a matar porque la organización criminal decidió que a este chabón había que limpiarlo y ya que estaban se llevaron lo que encontraron después que lo mataron. Che, se murió, llevémonos todo. Esto es lo que escuchó el jurado, puede valorar si es verdad o no es verdad, pero está abierta esta posibilidad. Las partes le dicen, la única instrucción que queremos que le dé al jurado sobre el único ítem del formulario, aparte de no culpable, tiene que ser culpable de homicidio calificado por crimen y causa. ¿Usted qué hace frente a esa falta de petición de calificaciones alternativas, delitos menores incluidos? Esto ya fue resuelto también por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Méndez, Méndez. en donde se estableció que más allá que las partes no propongan un tipo menor incluido justamente en la prueba que se tiene de haber litigado, el juez está habilitado para introducir justamente un tipo menor incluido. En este caso, si volvemos a lo que era el caso del examen, eh, el crimen y causa tiene una característica particular, que es la figura que exige el dolo de la ultrafinalidad, la ultra intención, es un plus de dolo. Y si bien el dolo no es una forma fácil de probarlo para la parte acusadora, este sí tiene que haber prueba que acredite justamente que tuvo este plus para, porque el delito es en dos tiempos, es para o por. En este caso era para, absolutamente, entonces, entiendo que con la evidencia que había propuesto, no alcanzaba para acreditar esa ultra finalidad. Entonces, sí, lo que no pondría como, no ordenaría que se instruya el delito menor incluido, el de homicidio simple. Eso seguro. Y sí, se lo explicaría, obviamente, a la fiscalía y la parte acusadora y a la defensa. Señora jueza, como defensor del acusado, respetuosamente voy a solicitarle que revea esta decisión porque causa un perjuicio muy grave a mi cliente esta modificación del perjuicio del principio de congruencia, ya que usted introduce y le va a entregar al jurado una hipótesis que no está en la acusación fiscal. Nunca el fiscal acusó a mi cliente por homicidio simple. Yo no pude defenderlo de homicidio simple. Usted me está poniendo en una situación en que yo no voy a poder dejar de recurrir si hay un veredicto condenatorio por homicidio simple, porque como el fiscal quiso ir por todo y dijo, esto es calificado nada, yo lo defendí así a mi cliente. Si mi colega de la fiscalía hubiese propuesto la posibilidad de acusar de homicidio simple, quizás hubiéramos hecho un acuerdo y no estaríamos en un juicio. Yo llegué al juicio por jurado porque era todo o nada, y ahora si me cambian todo o nada, le está dando al jurado una salida de dejar condenado a mi cliente
cosa que no sucedería si usted no da esa instrucción, porque como usted muy bien advirtió, el caso de la fiscalía se cae a pedazos. Entonces, usted lo que está haciendo es mejorando la acusación del fiscal en contra de mi cliente, así que le voy a pedir que no dé esa instrucción. Vamos al proceso, el proceso no es un casino, Ujú. sino que casi litigó prueba y no hay prueba suficiente para demostrar el crimen causa, que tendría que haber habido prueba que demostrase justamente este dolo de ultraintención. El homicidio está contemplado dentro del crimen causa. Es un homicidio agravado del crimen causa. Que se propone es la figura básica, el homicidio simple. Esto no causa el juicio a la defensa porque no está cambiando la base fáctica, porque cambia es la calificación legal, es una calificación menor, en la cual si los jueces técnicos tienen la potestad de aplicar una figura menor, también le tienen los jurados. ¿Por qué privar al jurado popular a que valore la probabilidad si está encuadre no en una figura que al contrario beneficia a el imputado? Más allá que la defensoría quiere la absolución, porque no va a haber pruebas para acreditarlo, pero no es un casino que va a aumentar nada. Es justamente lo que se busca es ah, prestar un adecuado servicio de justicia. El adecuado servicio de justicia es influir. Ahí ingreso yo como fiscal y le digo, señora juez, si va a instruir, falta el querellante, cuando sea grande voy a ser querellante. Entro yo como fiscal y le digo, señora juez, si va a instruir el jurado por homicidio simple, interpongo recurso de impugnación, no sé. Pero además le pido que instruya al jurado por un delito, si se quiere intermedio, que es más grave que el homicidio simple, que es el homicidio en ocasión de robo. Siempre basándonos en el caso Homicidio en ocasión de robo. del 165, que tiene una pena un poquito más alta de 10 a 25. Ese es un pedido del fiscal, diciendo, bueno, por ahí gano algo intermedio y no se me va el jurado directamente al homicidio simple. Y la defensa no tiene oposición. Yo, Siento señora se jueza, mantiene. acabo de decir que cualquier instrucción que usted le dé al jurado que no sea de homicidio en ocasión de robo afecta el principio de congruencia y es motivo por el Está cual la resuelto. fiscalía no va. No, pero yo dejo la reserva de que voy a impugnar un veredicto basado en esta instrucción que para mí es inconstitucional porque afecta el principio de congruencia. Claro que pide la fiscalía. Luego, aceptado una revocatoria y va a una la instrucción. Bien, ¿y cómo le explicas al jurado? Ustedes pueden condenar. Esa es una pregunta difícil. Esa es la pregunta difícil y cerramos el tema. Sí. ¿Cómo le decís? Perdona, Beatriz. Si ustedes consideran que no está aprobado tal cosa, pueden ir al homicidio en ocasión de robo. Pero lo que sucede es que son tiempos distintos en lo que es el crimen y causa a lo que es el latrocinio. Son ¿Y totalmente cómo se lo explica al diferentes. jurado eso? No se lo explica a nosotros, explíquele al jurado. Descartando todo homicidio culposo, accidental. Sí, No, obviamente. siempre estamos hablando de un homicidio doloso. Bien, es que Porque las figuras estas son complejas, difíciles, sí, discuten todo el mundo cuál es la diferencia y demás. en este caso, ¿cómo explicarle que, bueno, si consideran ustedes que con la prueba que se ha discutido en el juicio no se ha alcanzado a acreditar el crimen causa, tendrán que optar por el delito de robo en ocasiones. Bien, Perdón, una cuestión. sí. Si la fiscalía no No, probó qué cosa. no probó este dolo de ultraintención a los fines Ocultar el robo y lograr la impunidad. impuesta la figura del artículo 165. Es decir, si no logra demostrar este dolo de ultraintención, Pueden ir obviamente es lo más difícil también para la parte acusadora, por ejemplo, el dolo es muy difícil de poder, en especial en este caso, de poderlo acreditar.
Bien, pero la muerte fue intencional, La en Claro, este muerte fue caso, intencional. porque a veces hay muertes accidentales dentro de un exacto. contexto de robo y bueno, ahí se Sí, complejiza ya demasiado Mm, para No vamos a no enredarnos vamos más. Bueno, a ser tan eh, perversos. solo una, que yo casi diría una pregunta de pajuelano. ¿Cómo es hoy en Neuquén a 10 años de Góngora? ¿Qué hacen hoy los jueces, los fiscales en casos de violencia de género leve o media? No estamos hablando de femicidios, obviamente, cuando hay una persona primaria y la defensa pide una suspensión de juicio a prueba, cumpliendo el requisito, ofrecer reparación, está dispuesto a someterse a un grupo de masculinidades violentas, etcétera, etcétera, y pide una suspensión de juicio a prueba. ¿Qué hacen los fiscales? ¿Qué hacen los jueces? ¿Se otorga? ¿No se otorga? ¿Qué pasa con la regla que puso la Corte en Góngora hoy en la provincia de Neuquén? Con Góngora estaba totalmente prohibido todo tipo de salida alternativa en caso de violencia contra el. Esto en un comienzo se sometían a los fallos de que había dicho el Góngora. Pero luego se comenzó a abrir. Y en la actualidad encontramos frente a un primario eh, en la que hubo un solo hecho de violencia y que no tiene este antecedente, se convoca una audiencia. En la audiencia debe estar presente la víctima, se le consulta a la víctima si esta salida, si está de acuerdo con este tipo de salida normativa y se hace lugar a la suspensión de juicio previo. Que en muchos casos fue un hecho aislado y la pareja realmente está junta. O no está junta, pero tiene una relación armónica. Ahora, suponiendo que este ya tenga algún tipo de antecedente de suspensión de juicio, pero por otro hecho, vamos a poner un accidente de tránsito. Bien, en esos casos se concede la orden de ejecución condicional, pero siempre se trabaja caso a caso. Y se maneja y se hace en lugar a las salidas alternativas, pero siempre estando presente la víctima en la audiencia. Es fundamental porque es más, la ley no violencia contra las mujeres de la Argentina, en su artículo 16, indica justamente, como pone a los jueces, que en las resoluciones que se vayan a tomar tiene que estar presente la víctima y esta tiene que ser escuchada. No solamente por esa ley, sino también por el artículo 61 del Código Procesal Penal, que es necesario que esté la víctima para. O sea, si usted fuese juez y le vienen a proponer una suspensión de juicio pero caso, usted no acepta desarrollar la audiencia si no le aseguran, si no está presente la víctima. Tiene que estar presente la víctima, a menos que la fiscalía diga, bueno, me comuniqué, Ujú. tuve una entrevista con la víctima, esta entrevista la compartí con la defensa y me dijo que no, no quiere venir o está ocupada, no sé, lo que sea, pero que sí acepta esta salida alternativa porque en realidad ya no tiene más inconveniente fue un hecho aislado, pudo ser acreditado y demás. O sea, si no está presente, sí a hacer entrevistas y que esa entrevista la siga compartida con la defensa. A los fines de que han podido. Me anticipó la pregunta si la traería por la fuerza pública, pero eso era mucha maldad de mi parte. Sí, depende de Estuvo muy bien. Bueno, no sé, yo tengo una última que es casi también como esto, una pregunta corta. No sé, ¿querés algo sobre este tema antes de que... No, no, en este último año han surgido algunos inconvenientes. Es una pregunta en la cual no hay letra escrita, digamos, contundente, pero quiero saber tu opinión de reflejo. A veces en la audiencia de los jueces debemos responder inmediatamente y hacemos un ejercicio de reflejos. Un hecho grave que va a ir a juicio por jurados, ¿no? En donde hay un femicida acusado por la fiscalía y hay un partícipe secundario, alguien que le suministró el arma ese mismo día al femicida.
Pero ese partícipe secundario aceptó un acuerdo parcial o pleno, un acuerdo pleno o un acuerdo parcial en el cual después no se discutió la pena. Y el fiscal, en la audiencia del artículo 168, te pide que habilites que vaya a juicio esta persona y declare como testigo. ¿Mm? Y obviamente en la sentencia judicial del acuerdo pleno o del acuerdo total está descrito el hecho, o sea, usted le entregó un arma de fuego al señor Juan, que es el acusado del femicidio, el día en que usted dio muerte a su expareja con conocimiento de que este hombre quería al menos herir gravemente o atentar contra la vida de su expareja. Eso está descrito en la resolución judicial. Entonces, un fiscal te pide, sostiene, quiero que vaya a juicio y declare a esta persona que aceptó su responsabilidad en el hecho partícipe. En caso de que aceptes esa prueba por algún motivo que consideres principal, si consideras que hay que brindar una instrucción particular al jurado, si el jurado escucha a esa persona en el juicio. ¿Sí? Son dos ¿Me partes. entendiste bien? Sí, Sí. exacto. Como juez del control y como juez técnico De de juicio instrucción, por claro. jurado. Bien. El hecho de que ya sea este partícipe ya tenga un acuerdo pleno, no es motivo para impedir el ingreso como testigo, en función del principio de libertad probatoria. O sea, con ese criterio, si no lo aceptáramos, diríamos que la persona está cumpliendo condena, que ya ha sido condenado y está tras la reja, no lo podemos traer. Eso está firme, Testigo. digamos. Así Está que, ya acusado. entonces, conforme al principio de libertad probatoria, sí había lugar a que a la admisibilidad de este testigo propuesto por la fiscal. Lo que sí diría ya en la admisibilidad es que su declaración se va a limitar al aporte o no que hizo con el que está acusado, sería Juan, el femicidio. Bien. Pero no a todo ese historial de que fue condenado por un acuerdo pleno, que vivió tantos años, eso no, sino solamente al hecho del aporte. Y como instrucción, eh, pero ¿por qué al jurado tendría que darle una instrucción No, si lo único que va a hacer es... ahí está. Si la decisión suya es limitar temáticamente al testigo, usted, señor fiscal, puede traer este testigo, pero le prohíbo que le haga saber al jurado que esta persona ha sido condenada por sentencia firme por el delito. Creo que posiblemente no sea necesaria una instrucción, salvo que viole el fiscal este, puede, de la Una nulidad del correctiva, juicio digamos. hasta una correctiva. Pero está muy bien resuelto y eso no haría necesaria instrucción, porque lo que planteaba Raúl es: ¿qué pasa si la admisión es completa y Sí. el jurado toma conocimiento de que ya hay una condena firme que dice que esta persona le entregó el arma tal día antes, que justo antes del femicidio? Pero creo que me parece a El mí. defensor se le escapó y le hizo saber, informar al jurado de alguna manera que esta persona aceptó un acuerdo todo. Apa. Al defensor. Sí, al jurado. Y el jurado escuchó que esta persona aceptó su responsabilidad en un acuerdo. ¿Qué se te ocurre que podés aclararle al jurado antes de que pase a deliberar? No tiene que haber dicho en los alegatos. Sí, 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 no importa en el momento, pero sí. En principio, no son pruebas. Entonces, ese no es Eso le motivo aclaras al jurado. al jurado. No es motivo para que sus anotaciones, Den por... las anotaciones, sea ponderado, sea valorado a la hora de tomar una decisión andar diferente. Eso no lo debemos tener en cuenta. Que es también las instrucciones que ustedes dan cuando comenzan el juicio, bueno, cuando nosotros hay alguna, escuchen la palabra objeción y nosotros tomemos algún tipo de resolución, dice, no lo tienen que tomar como que estamos a favor de la parte acusadora o la parte de la defensa. No lo valoran, no ponderan eso, sino que ponderan solamente lo que dice cada uno de los testigos que van de Bien. Bueno, yo una última, y sí, prometo que es la última. Yo me estoy pasando bomba. Me alegro, yo también.
Este año, justamente el 8 de marzo, aunque el tema no necesariamente tiene connotaciones de género, aunque dicen los que saben que todos lo tienen, entró en vigencia la llamada Ley de Reiterancia que sancionó el Congreso de la Nación, que modifica unos cuantos artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cosa que no nos importa a los que no somos porteños, o no cometemos delitos federales, pero introdujo modificaciones también al Código. Esas sí están en vigencia. ¿Tiene conocimiento cuáles son esas modificaciones y qué, digamos, qué cambió a Bien, partir de esta ley? bien. La modificación del artículo 50 y la modificación del artículo 58. Bien. Modificaciones sustanciales, que entró en vigencia el 7 de marzo. Se publicó el 7 de marzo y dice que entra en vigencia el día siguiente, que es el 8. Lo revisé hoy, por eso no es que sea sabio, no es que sea sabio, lo revisé hoy a la mañana. Y me llamó la atención y lo dejé como regla mnemónica, justo el 8 de marzo lo hacen. Pero Se bueno, quiere este año. No, tampoco. Pero bueno, es la última reforma, sí, más o menos. sí. De 50 que nos habla de la reincidencia. Un tema que también ya está zanjado en el fallo Mamani de Corte Suprema de Justicia, en que se dice que agravando pena por la reincidencia no es inconstitucional. Bien. ¿Cuál es la modificación que se realiza? La modificación es que antes lo que se exigía era que una persona fuese condenada a una pena privativa de la libertad que hubiese cumplido, aunque sea parcialmente, la pena. Y si volvía a ser condenado nuevamente con otra pena privativa de la libertad, allí se podía declarar la reinserción. En la actualidad, no es necesario que la persona que haya sido condenada a cumplir una pena privativa de la libertad la haya cumplido efectivamente en forma parcial o total. Sino que la ley lo que exige es que haya tenido como mínimo dos sentencias de privativa de la libertad y que la primera se encuentre firme. O sea, acá es más gravosa esta situación. Sí se aclara de que no se tendrán en cuenta para considerar que una persona ha cometido reincidencia las condenas que hayan sido impuestas eventualmente por la justicia de menores. Y eso está bueno que haya sido aclarado por la que Fabio Enríquez, por ejemplo, para aplicar la reincidencia sí se tuvo en cuenta el delito que había sido cometido por una persona cuando era menor. Así que me pareció, eso fue lo único que me pareció que estuvo buena y sí se tiene en cuenta, bueno, las condenas cometidas en el extranjero en las que también, ¿no es cierto?, sean delitos en nuestro país. Pero sí es más gravoso, ya no se requiere el cumplimiento efectivo, como sí se requería. Y el 58 que modifica también todo lo que es, son el 58 que tenemos la modificación de penas y la modificación de conductas. Y aquí lo que la agrava es en la unificación de penas, o sea, cuando el delito ya está cumpliendo una condena, entonces supongamos, en libertad condicional comete un nuevo delito. Bien, aquí se hace la unificación, pero ya no se hace una escala, sino que lo que directamente se va a hacer es una suma aritmética. Y esto se grava considerablemente la situación. Un ejemplo, un caso práctico que teníamos ayer, podría verse, si no se hubiesen unificado, si no hubiesen ido las dos causas de juicio, se podría haber dado esto, porque uno de los hechos últimos del arma, la aportación de armas, era de fecha en mayo. O sea que ya estaba en vigencia justamente el tema de la unificación que es por suma aritmética, ya no es más escala. Y esto sí agravaba considerablemente la situación procesal de la persona. Sí, es
agravó bastante el único hecho que aclaro es que, bueno, no se puede considerar. ¿Sabes que me dejó la duda? Porque yo estaba convencido que eso ya estaba en el Código Penal, pero por lo que usted me dice debe ser un error mío. Para mí eso ya estaba y lo único que hizo es poner la reincidencia ficta como reincidencia. Pero bueno, lo voy a revisar porque en Provincia de Buenos Aires no tomamos en cuenta la condena de menor para reincidencia bajo ningún punto de vista. De Pero menor. ¿eh? Del La como condena, menor. la condena como menor nunca, Ajá. sí la unificamos. Si está en cumplimiento, La hacemos saber, digamos, si está ¿no? en suspenso y hay Ujú. que revocar, sí. Pero lo que no hacemos nunca es declarar reincidente por delito cometido de menor. Una Bueno, horita justo. muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero no haber dicho. No, no.